La tercera pregunta que vamos a ver el día de hoy es una pregunta que Dios le hace a Moisés en Éxodo 4:2. Dice así: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él, Moisés, respondió, una vara. Moisés nació en medio de la esclavitud de su pueblo, la cual duraría 400 años. El nuevo gobernante de Egipto se dio cuenta que el pueblo de Israel progresaba enormemente. Entonces lo empezó a hostigar, imponiéndoles más trabajo para hacerles la vida muy pesada. Pero esto no impidió que siguieran multiplicándose en gran manera. En virtud del odio que les tenía, este rey obligó a las parteras de las mujeres hebreas a que cuando atendieran un parto, si era niña, la dejaran vivir, y si era niño, lo mataran. Pero las parteras no le obedecieron por temor a Dios, y entonces este rey tomó una estrategia más radical. Mandó a ahogar en el río Nilo a todos los niños varones que nacieran. Moisés acababa de nacer y ante esta situación, su mamá, Jocabed, tomó una decisión muy audaz. Colocó a Moisés en una canasta y lo dejó flotar en el Nilo, cerca de donde las hijas de Faraón se bañaban, con la idea de que lo encontraran y así salvarle la vida. El plan funcionó y la hija de Faraón, al ver un bebé hermoso de 3 meses, decidió quedárselo. Así que Moisés creció y se educó en medio de la realeza egipcia, con la mejor educación posible en aquellos días. Sin embargo, Moisés nunca olvidó su origen. Él sabía que su pueblo deseaba librarse de la esclavitud egipcia y creyó que él era el mejor candidato para lograrlo. Educado en la cultura más avanzada de su época, hábil en las artes de la guerra, diestro en la construcción y en la medicina, apuesto, fuerte, etc. Y seguramente él se decía, ¿quién mejor libertador que yo? Un día, cumplidos los 40 años, su corazón hebreo despertó. Salió a las calles para convivir con sus hermanos. Se dio cuenta de cómo eran sometidos a duras tareas y sintió una gran indignación. En su afán de hacerse notar, al ver que un egipcio golpeaba a un compatriota, no aguantó más y lo mató. Pero su crimen fue descubierto y tuvo que huir. Así que a partir de ese día, tuvo que deshacerse de su disfraz de egipcio, se quitó su maquillaje, su peluca, sus adornos de oro, abandonó su vida cómoda y tuvo que ganarse la vida cuidando ovejas ajenas en el desierto de Madián. Era obvio que Moisés no estaba preparado para ser el libertador de su pueblo, porque tenía graves problemas de orgullo y de autosuficiencia. Dios no podía permitir que un hombre, por muy hábil que fuera, le robara la gloria. Y entonces se vio obligado a mandar a Moisés a un curso intensivo de humildad que duraría 40 años. Habiendo pasado todos estos años,
Un día Moisés, andando por el desierto, vio algo inusual en el monte de Horeb, una zarza ardiendo. Nada raro, él estaba acostumbrado a ver cómo estos arbustos se quemaban debido al calor y la sequedad del desierto. Lo extraño era que no se consumía por el fuego, y esto fue lo que llamó su atención. Además, existía el hecho de que la zarza no se apagaba. Entonces, cuando él se acercó más, notó una figura humana. Era el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de esa zarza. Y luego oyó una voz que lo llamaba: Moisés, Moisés. Y bueno, esto ya fue demasiado para él. Se dio cuenta que esta era una manifestación divina, y en medio de su sorpresa contestó: heme aquí. Dios le habló y le recordó la aflicción de su pueblo esclavizado y le dijo: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que 40 años atrás anhelaba con toda su alma, ahora le parecía una locura. Moisés estaba muy consciente de sus limitaciones y de su incapacidad para realizar una hazaña que en otro tiempo había sido un sueño de juventud. Pero ahora, esto ya no era para él. Y entonces, desde el fondo de su temor, comenzó a sacar una serie de pretextos para no asumir su responsabilidad. Dice en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ese fue el primer pretexto que Moisés puso. ¿Quién soy yo? Con esta pregunta nos podemos dar cuenta que este hombre ya no era el joven orgulloso, fuerte y envalentonado de antes. A sus 80 años, sintió el peso de su edad y el peso del compromiso. ¿Quién soy yo? ¿Qué pregunta tan profunda se hizo Moisés? Propia de un hombre humilde, precavido y temeroso de Dios. En su curso intensivo de humildad, él había aprendido que el verdadero valor del hombre se lo da Dios. Porque ¿qué somos? Literalmente, somos polvo. Todo nuestro ser está integrado de los elementos que encontramos en la tierra. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, a lo máximo que podríamos aspirar sería hacer figuras de barro. Un día, Dios puso entre sus propósitos crear. Comenzó creando todo lo que existe ahora. Y así surgió el universo que conocemos y que hasta el día de hoy, como dice la Biblia, subsiste gracias a su cuidado. Después decidió crear al que sería el rey de su creación. Y a ese hombre de barro le sopló en su nariz aliento de vida. Y a partir de ese momento todo cambió. De no ser nada,
el hombre se convirtió en un ser viviente. Lo que le da valor al hombre es el Dios que hay detrás de él y el hecho de ser beneficiarios de su amor y de su cuidado. Si el hombre saca a Dios de su vida, pierde todo y vuelve a ser polvo. ¿Quién soy yo?, se preguntó Moisés. Sus grandes proezas juveniles habían sido hechas para honrar a un pueblo ajeno. Ahora era llamado a liberar al pueblo de Dios bajo esta salvedad. Ninguna de sus habilidades ni su fuerza humana tendrían que intervenir en este asunto. Así como Moisés fue educado en la mejor universidad de su tiempo, ahora tendría que ser capacitado por Dios para llevar a cabo una empresa divina en un área espiritual donde solo el Señor de los Espíritus puede hacer el trabajo. Porque como dice Pablo, para las cosas de Dios, ¿quién es suficiente? Dios le dijo algo muy importante. Ve, porque yo estaré contigo. Wow. Si nosotros realmente creyéramos estas palabras, nada nos impediría ponernos al servicio de Dios en cualquier cosa que nos pidiera. Porque esta no solo fue una promesa hecha a Moisés, sino que Jesús mismo la hizo extensiva a todo aquel que crea en Él y decida poner su vida al servicio de su Señor, como lo dijo en Mateo 28:20. Él dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, a los primeros que tendría que convencer Moisés sería a los hijos de Israel. Ellos necesitaban aprobarlo como su representante. Y dice en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés le preguntó a Dios: ¿cómo me presento ante ellos? ¿Quién va a creer que tú me apareciste en el desierto para darme esta misión? Y este argumento tenía mucha lógica. En términos humanos, Moisés sería el peor prospecto que existía entre todos los hebreos para enfrentar a Faraón y reclamar la libertad de su pueblo. Llevaba 40 años lejos de su país. Para su gente era un homicida prófugo de la justicia, un fugitivo autoexiliado en el desierto, sin autoridad moral y desempeñando el oficio más despreciado por los egipcios, el de pastor. Entonces Dios le dijo a Moisés: preséntate ante ellos y diles: yo soy, me envía a vosotros. Moisés, tú vas a ir ante tu pueblo en el nombre del yo soy, aquel que es el todo y en todos. Este yo soy que aparece aquí en el libro de Éxodo era el nombre de Dios, el cual estaba representado por un tetragrama, es decir, un vocablo compuesto por 4 letras consonantes: una Y, una H, una W y una H.
En ese momento, el idioma griego no tenía vocales. Así que en el momento en que Moisés reveló el nombre de Dios y pudo dar su correcta pronunciación, en ese momento se acreditó ante ellos y supieron que realmente había sido enviado por Dios. Más adelante podemos ver otro de los pretextos que Moisés antepuso ante Dios. Moisés dijo: he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz. Moisés todavía tenía muchas dudas, quizá ya no tanto acerca de Dios, sino más bien acerca de su incapacidad para llevar a cabo esta tarea. Dios, no me van a creer. Es más, ni siquiera me van a oír. Y entonces Dios le expresó en Éxodo 4:2 lo siguiente. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Así tal como Moisés era, con su ropa e instrumentos de trabajo, se había presentado ante Dios. Por eso llevaba una vara, porque es lo que un pastor usa para dirigir a sus ovejas. Claro, a estas alturas, como les había dicho, el corazón viejo de Moisés pues ya era un corazón limpio de orgullo y de autosuficiencia. La lección había sido aprendida. Ahora estaba vacío de sí mismo y por lo tanto ya podía ser usado por Dios sin que él pretendiera robarse la gloria que le pertenecía a Dios. Quedaba claro para Moisés que Dios no lo había escogido por su inteligencia ni por su apariencia, sino por su corazón, como nos cuentan en Hebreos 11, del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A veces pensamos que Dios debería aprovechar nuestro talento. En nuestro orgullo nos sentimos desperdiciados por Dios, pero es muy claro que Él no necesita tus cualidades, sino más bien necesita tu disposición, tu limpieza de motivos y sobre todo tu corazón. Hay un versículo muy hermoso en 1 Samuel 16:7, donde dice lo siguiente. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué bonitas palabras. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre se impresiona con lo que ve. Sin embargo, Dios mira el corazón. Porque si Dios no tiene tu corazón, de nada le servirán tus dones y tus virtudes.
Yo lamento la vida de aquel que se envanece en sus logros, porque al hacerlo le roba la gloria a Dios. Cree que lo que ha ganado fue por sí mismo y no se ha dado cuenta que todo ha sido un regalo de lo alto, porque al Señor de las luces le ha placido dártelo. Fíjate cómo dice en Santiago 1:17. Toda buena dádiva, ¿no?, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la Biblia en Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Bien, cuando Dios vio que lo único que Moisés tenía era una vara, le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes. Lo único que debes hacer es ponerlo en las manos de Dios. Las cosas que para ti pueden parecer pequeñas o insignificantes se pueden volver poderosas en las manos de aquel que todo lo puede. Porque, insisto, no son las cosas en sí mismas las que valen. Llámense talentos, virtudes o lo que sea. Dios es quien le da valor y utilidad aún a tus defectos, tus miedos o tus limitaciones personales. Lo que realmente importa es que Dios te tenga a ti, porque si Él te tiene a ti, podrá utilizar lo que tengas tú. Después de esto, Dios le regaló otra poderosa señal a Moisés que podría usar ante Faraón. Leo Éxodo 4, 6 y 7. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Luego le dijo a Moisés: si aún después de todo esto no te creen, te doy el poder de convertir las aguas que saques del río Nilo en sangre. Así lo dice el versículo 9. Dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, es decir, a la primera de la vara convirtiéndose en culebra y a la mano haciéndose leprosa y volviéndose a sanar, dice: si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Con todo esto, Moisés volvió a sacar su tercer pretexto. Dice en Éxodo 4:10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla
y torpe de lengua. Fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que Moisés le rogó al Señor y le dijo que no tenía facilidad de palabra. Le dijo literalmente, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Bueno, en ese momento, Dios decidió que sería bueno que Aarón, el hermano de Moisés, lo acompañara en esta misión. Esta misma estrategia la usó Jesús cuando mandó a evangelizar a los discípulos y los mandó en parejas. Finalmente, la mecánica sería la siguiente, como dice el versículo 15 de Éxodo 4, versículo 15 al 17. Le dijo a Aarón, le dijo a Moisés, tú le hablarás a él, es decir, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él, Aarón, hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Es decir, a partir de ese momento, Aarón se convirtió en el vocero de Moisés. Después de esto, Moisés nos relata en este capítulo de Éxodo 4, Moisés regresa a Madián por su familia, ¿verdad? Y ya en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, pues vemos a Moisés y Aarón entrando en la presencia de Faraón, y pues tú ya conoces el resto de la historia, y si no la conoces, la puedes leer a partir del capítulo 5 del libro de Éxodo. La pregunta que Dios te hace hoy es la misma que Dios le hizo a Moisés. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Quizá digas, yo soy muy débil, no tengo carácter, no tengo el suficiente interés, me falta constancia, me falta fe. Fíjate lo que Dios le dice a las personas como tú en el Salmo 147, versículos 10 y 11. Dice, Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y en Zacarías 4:6 dice lo siguiente: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal vez piensas que pues no tienes una personalidad atractiva, no te sientes un líder, no tienes confianza en ti mismo. Mira lo que Dios tiene para ti en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere hombres débiles como tú y como yo, que sepan hacerse fuertes en Cristo, que entiendan que su fortaleza viene de su debilidad. Pablo, un hombre que tenía muchas cosas de que gloriarse, tuvo que pasar por el mismo tratamiento que Moisés. Tuvo que ser humillado y ubicado por Dios, y sólo así pudo darse cuenta que Dios hace a un lado la soberbia humana y usa su debilidad. Como él mismo lo dijo en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Está Pablo hablando y dice de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió perfectamente que él, aun con todas sus virtudes, podía convertirse en un estorbo para Dios cuando trataba de hacer las cosas en sus fuerzas. Y que cuando decidía hacer las cosas en dependencia de Dios, podía ser usado grandemente. Y vaya que fue usado grandemente por Dios. Quizá tú eres un creyente nuevo y aún no te atreves a hablar de tu fe. 3 razones pueden ser las causantes de esto. Que no sabes cómo hacerlo, que te da vergüenza, o que realmente no estás convencido todavía del mensaje de Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, pregunta, estudia, date cuenta cómo lo hago yo y aprende. Cuando yo comencé mi vida cristiana, siempre escuchaba a los que sabían, a mis mayores en la fe. Siempre me acercaba a ellos mientras testificaban, ¿verdad? Apuntaba los versículos clave, los estudiaba en mi casa, los memorizaba y repetía los discursos de mis maestros. De esta forma, yo fui aprendiendo a entender y a descubrir las joyas preciosas que están en la Biblia. Para que seas útil desde el principio, lo primero que tienes que aprender bien es el plan de salvación. Esto es, conocer precisamente los versículos clave que te permitirán explicarle a la gente su necesidad de conocer a Cristo y la forma como lo pueden conocer. Para ganar un alma no necesitas recitar toda la teología sistemática. Solo necesitas conocer a Jesús y hablar de lo que Él ha hecho en ti para empezar, para interesar a la gente, para que ellos puedan darse cuenta que en Jesús pueden encontrar ayuda y algo diferente que ellos aún no tienen, pero que tú lo estás poniendo a su disposición
para que lo puedan conocer. Si tú eres fiel en confesar su nombre, Dios se encargará de lo demás. Sobre todo, Dios quiere que sepas que no importa lo que tengas, aunque sea una vara, para Dios es suficiente. Nunca te debe dar vergüenza hablar de Dios, porque gracias a Él tienes la vida eterna. Así que más bien, medita y date cuenta del privilegio que tienes de poder llevar a otros al conocimiento de Dios. Decía Pablo en Romanos 1:16 lo siguiente. Él decía, porque yo, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, Pablo era muy consciente que lo que tenía en sus manos era el poder de Dios para salvar a través del Evangelio a todo aquel que creyera en él. Y a partir de que tú conoces el Evangelio y has sido salvado por el mensaje de Dios, Dios ha depositado en tus manos este Evangelio, el cual tiene el poder para salvar de la condenación eterna a todo aquel que crea, sin importar quién sea. Así que anímate a confesar su nombre con seguridad, sabiendo lo que tienes, sin vergüenza y sin temor. No olvides que Dios es el que convence y convierte a la gente y que tú tan solo eres un instrumento en las manos de Dios. A veces en nuestra soberbia pensamos que el trabajo lo hacemos nosotros y creemos que la conversión de la gente depende de nosotros, de nuestra elocuencia, de nuestra espiritualidad. Pero esto es parte de los mitos cristianos. El trabajo lo hace Dios. Solo te necesita a ti para que lleves el mensaje, no para que convenzas a nadie. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Así que no te conviertas tú en un imitador del Espíritu Santo, ni trates de suplantar el trabajo que solamente Él puede realizar, porque Él es Dios. Ahora bien, si tú todavía no estás convencido del mensaje de Jesús, es porque quizás estás pensando que hay otras formas de llegar al cielo. En este caso, te conmino con mucho amor a que estudies la Biblia y puedas darte cuenta a través de los versículos que Dios escribió para ti, que solo en Cristo hay salvación. Y mira, te voy a dar algunos ejemplos para que te des cuenta cómo Dios enseña esta verdad a través de su palabra, con mucha claridad, con mucha exactitud y sin dejar lugar a dudas. Me refiero, por ejemplo, a 1 Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto está increíblemente claro. En Hechos 4:12, por ejemplo, dice también, hablando de Jesucristo, dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual nosotros nos podamos salvar. Estos son solo dos ejemplos de cientos de versículos que hablan de la suficiencia de Jesucristo para salvar y de Él como el único camino, verdad y vida para llegar a Dios. De tal forma que todos estos versículos en grupo descartan a cualquier religión o a cualquier ser que no sea Jesús para alcanzar la salvación, llámese como se llame. Bueno, ¿cuál sería la conclusión de este estudio? Cuando Dios te escogió para servirlo, no lo hizo por tu talento, ni por tu hermosura, ni por tu dinero. Porque de nada le sirven todas estas cosas a Dios si no las pones a su servicio. Si lo poco o mucho que tienes lo usas para tu provecho y no para las cosas de Dios, entonces nunca podrás ver las maravillas que Dios puede hacer a través de ti. ¿Qué tienes en tu mano? Lo que tengas es suficiente en tanto Dios te tenga a ti. Si tú pones en las manos de Dios lo que Él te ha dado y dejas que Él lo use, no solo te asombrarás de los resultados, sino que además disfrutarás del gozo de servir a Dios, de amarlo y de llevar a tus seres queridos a los pies de Jesús. Pues bien, me despido de ustedes como siempre diciendo, el Señor viene. Maranata. Dios te bendiga.